Si tu hijo adolescente es encantador fuera de casa, pero contigo te contesta mal, se irrita por todo, parece que cualquier cosa que le dices le molesta, quédate un momento porque esto que te voy a contar te va a gustar. Mira, muchas madres todo eso lo viven como una falta de respeto. Cuando le dices, recoge eso, has estudiado, apaga ya el móvil, ven a cenar, y te contesta con un tono que te empieza a hervir la sangre. Con mala cara, con un suspiro, con un qué pesada es, con un déjame en paz, con un ya voy, pero de esas formas que te duelen más que la propia frase. Y tú te quedas pensando, ¿pero por qué demonios me habla así a mí? Con sus amigos no es así él. Con sus profesores tampoco es así. Entonces, si conmigo se porta así, ¿será porque no me respeta? Y de madre a madre, lo entiendo perfectamente, porque cuando un hijo te habla mal, no te duele solo la frase en sí, te duele el lugar desde el que él parece que te la dice. Te duele sentir que haces todo por él y aún así eres tú quien recibe la peor versión de él. Y te duele mucho pensar, con todo lo que yo hago por él y me habla así. Esa es la pregunta que nos hacemos continuamente. Y muchas veces, después de varias escenas así, aparece una frase en tu cabeza. Lo primero es que no me falte al respeto. Y sí, por supuesto, no tiene por qué faltarte el respeto. En casa tiene que haber respeto. Tú no estás para que tu hijo descargue toda su ira sobre ti, ¿vale? Y no estás para aguantar malas formas. Y no estás para que cada conversación termine en una batalla. Pero hoy quiero que mires todo esto desde un lugar totalmente diferente. Porque quizás no todo lo que has interpretado como lo que me está faltando respeto significa exactamente eso. A veces tu hijo está intentando construir su autoridad, su carácter, ¿vale? Y eso implica el tener que ir separándose de ti poco a poco. Pero ¿cuál es el problema? Que lo hace fatal. Lo hace de una manera muy torpe. Lo hace desde la rabia, lo hace con más distancia, lo hace con malas contestaciones y lo hace justo en el lugar donde más te duele, ¿no? Pero debajo de muchas de esas reacciones hay algo propio de la adolescencia. Y es que ellos necesitan ser ellos mismos, necesitan sentir que no dependen tanto de ti, necesitan diferenciarse y necesitan probar que tienen voz propia, aunque todavía no sepan hacerlo bien, por supuesto. Y aquí está una de las partes más difíciles de ser madre de un adolescente. Cuando eran más pequeños, muchas veces buscaban tu mirada, tu aprobación, un abrazo tuyo, tu ayuda, tu cercanía, y de repente llega una etapa en la que parece que todo les empieza a molestar. Les molesta que les preguntes, les molesta que opines, les molesta que quieras saber, les molesta que entres en su habitación, les molesta que les recuerdes algo, les molesta incluso que les mires demasiado. Y una madre puede vivir eso como un rechazo, como desprecio, como falta de cariño, como una falta de respeto. Pero muchas veces no es que ya no te quiera, por supuesto que no. Es que está intentando separarse emocionalmente de ti sin saber cómo hacerlo sin herirte. Y eso no significa que tengas que permitírselo todo. Una cosa es entender lo que hay debajo de todo eso y otra muy distinta es aceptar cualquier forma. Pero cuando solo vemos la mala contestación, entonces ¿qué pasa? Reaccionamos superficialmente. Y cuando entiendes que debajo también hay un proceso de separación, puedes empezar a responder desde otro lugar, no desde la herida, no desde el que me estás atacando continuamente, no desde el me estás perdiendo el respeto, sino desde una autoridad, pero más tranquila. Porque muchas veces el problema empieza justo ahí. Tu hijo te contesta mal, tú te sientes herida. Y en cuanto te sientes herida, respondes desde la herida. Empiezas a subir el tono. Le pides que no te hable así. ¿Y qué va a hacer él? Se va a defender. Tú le vas a insistir. Él se va a defender más todavía. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues ya sabemos lo que ocurre. Que tú te enfadas más y eso acaba en una batalla campal. Y al final ya nadie recuerda de qué iba la conversación.
No era el plato, no era el móvil, no era la habitación, no era por el tema del estudio. Ahora se ha convertido en: a mí no me hablas así. Siempre estás igual. Es que ya no me respetas. Es que no puedo decirte nada. Y la conversación se convierte en una pelea por el vínculo. Y esto desgasta muchísimo, porque tú no solo quieres que él recoja, no solo quieres que estudie, no solo quieres que apague el móvil, quieres sentir que todavía puedes influir en él, quieres sentir que tu palabra le importa, quieres sentir que no te ha perdido el respeto y quieres sentir que sigues siendo su madre, no una persona molesta en su vida, ¿verdad? Y cuando él te responde mal, ¿qué pasa? Te toca ahí donde más te duele. Toca el miedo a perderle, toca la sensación de que ya no sabes cómo hablarle y toca esa tristeza de pensar: antes no era así conmigo. Y por eso muchas madres acaban pensando que la solución es ser más dura y te empiezas a decirte frases a ti misma como: me falta más mano dura, he cedido ya demasiado, se me está subiendo a la parra y tengo que ponerme más seria. Tengo que hacer que me respete. Y claro, es comprensible totalmente. Cuando sientes que te pierden el respeto, te dan ganas de recuperar el control, pero a toda costa. Pero aquí hay que tener cuidado. Porque si tú respondes a su necesidad de separarse de ti con más imposición, muchas veces lo que vas a conseguir es el efecto contrario, que se aleje más. Puede que en ese momento te obedezca. Puede que se calle, que te baje el tono, pero por dentro puede estar pensando: con mi madre no puedo ser yo mismo. Con mi madre todo acaba en bronca. Mejor no le cuento nada. Mejor hago lo que quiera, pero sin que se entere ella. Y entonces el problema ya no es solo esa contestación. El problema es la distancia que se va creando después. Por eso la pregunta no es solo: ¿cómo hago para que no me conteste mal? Tiene que ser una pregunta más profunda. ¿Cómo sostengo el límite sin necesidad de convertir su necesidad de separarse de mí en una guerra conmigo? Porque tu hijo necesita separarse. Ese es el proceso de la adolescencia. Eso forma parte de su crecimiento. Necesita tener criterio propio. Necesita poder discutir ideas. Necesita poder diferenciarse. Sentir que no es una extensión tuya todavía. Necesita construir su propia identidad, su carácter. Pero ojo, también necesita tener límites. Necesita respeto. Necesita aprender formas. Y necesita saber que en casa se puede estar en desacuerdo sin hacer daño a nadie. Y ahí está el respeto. No vamos a cortar esa separación por naturaleza, pero tampoco podemos permitir que esa separación se convierta en desprecio y faltas de respeto. Y este punto es muy delicado, porque si eres demasiado dura, él se protege, se cierra. Si eres demasiado permisiva, tú pierdes. Si respondes desde la rabia, entráis en guerra otra vez. Y si respondes desde el miedo a perderle, acabas cediendo. Si respondes desde la culpa, terminas aguantando cosas que después te duelen muchísimo. Por eso, muchas madres se sienten atrapadas en ese círculo. No quieren ser autoritarias, pero tampoco quieren sentirse pisadas, por decirlo de alguna manera. No quieren gritar, pero tampoco quiere que sus hijos le hablen de cualquier manera. Y tampoco saben cómo acercarse sin que ellos la rechacen. Y aquí hay algo que puede cambiar mucho la forma de verlo. A veces, tu hijo se descarga contigo no porque te quiera menos, al revés, sino porque contigo se siente más seguro. Y sé que te puede sonar bastante raro, porque una piensa: a ver, si siente que yo soy su lugar seguro, pues que me trate mejor, ¿no? Ojalá fuera así. Pero muchos adolescentes no descargan donde menos quieren. Al revés, se descargan con la persona que más quieren, que normalmente es en casa y con su madre. Con quien sabe que aunque haya una discusión, va a seguir estando ahí. Ojo, y eso no lo justifica, pero sí explica el por qué muchas veces la peor parte te la llevas tú. Y no porque no le importes, sino porque eres su lugar seguro.
y a la vez su lugar de choque. Ese es el doble papel más difícil de una madre en la adolescencia. Ser el refugio y ser el límite. Ser su lugar seguro y a la vez ser autoridad. Estar cerca, pero no invadir. Soltar, pero no desaparecer. Y eso no se aprende de un día para otro. No sale por solo querer hacerlo bien. Porque cuando tu hijo te contesta mal, lo que se activa en ti no es la teoría que has visto por ahí en los vídeos y demás. Se activa tu cansancio, se activa tu herida, se activa tu miedo, tu enfado, tu sensación de estar siendo poco valorada por él. Y desde ahí es muy difícil responder con claridad. Por eso este tema no se arregla solo con decir: oye, tienes que hablar con más calma a tu hijo, porque tú ya lo has intentado hablar con más calma. Tampoco se arregla con decir que pongan límites, porque tú seguramente ya has intentado poner límites muchas veces. El problema es cómo sostener esos límites en los momentos de tensión. Cómo no entrar en la pelea. Cómo no tomarte cada contestación como una declaración de guerra por él. Cómo estar firme, pero sin ponerte dura. Y cercana sin tener que aguantarlo todo. Ahí es donde muchas madres necesitan ese acompañamiento. Porque no se trata de darte una frase mágica. No se trata de que un día le digas algo perfecto y que cambie por arte de magia. Se trata de mirar qué patrón se ha creado en vuestra relación. Qué frases disparan las discusiones. Qué momentos son los que se repiten. ¿Dónde pierdes tú tu lugar? ¿Dónde él se empuja más? ¿Y qué límites están claros y cuáles no? Y sobre todo, cómo recuperar una autoridad tranquila sin que tengáis que romper vuestro vínculo. Eso es precisamente lo que trabajamos en nuestro programa de acompañamiento. Vamos a ver tu caso, tu hijo, tu forma de reaccionar, las discusiones que más se repiten, la manera en la que él se está separando de ti y cómo puedes acompañar esa separación sin permitir que te hable desde el desprecio. Porque no tienes que elegir entre dos extremos, no. No tienes que ser una madre autoritaria para que te respete y tampoco tienes que aguantarlo todo para no perderlo a él. Porque hay otro camino. Un camino donde tu hijo puede crecer, separarse de ti y a la vez tener voz propia. Pero donde tú sigues ocupando tu lugar como madre. Con calma, con claridad y con límites que se sostienen en el tiempo. Así que quédate con esto. Que tu hijo te conteste mal no siempre significa que no te esté respetando. A veces significa que está intentando separarse de ti, pero todavía no sabe hacerlo bien. Pero entenderlo no significa permitirlo. Significa dejar de reaccionar solo desde la herida y empezar a mirar qué hay debajo. Porque cuando entiendes el proceso, puedes dejar de verlo como una guerra personal contra ti. Y puedes empezar a recuperar tu lugar desde otra manera. Así que si mientras estabas escuchando este vídeo has pensado: eso es justo lo que me pasa a mí, conmigo se permite cosas que con otras personas no, siento que me habla fatal y no sé cómo frenarlo sin acabar discutiendo otra vez con él, estoy cansada de sentir que si no me pongo dura no me respeta, entonces tienes el enlace en la descripción para agendar una llamada conmigo y contarme tu caso. En esa llamada vamos a ver qué está ocurriendo en tu situación concreta y si nuestro programa de acompañamiento puede ayudarte a recuperar tu autoridad sin perder el vínculo con tu hijo adolescente. Así que agenda tu llamada desde el enlace que tienes en la descripción y nos vemos en la sesión. Un abrazo y hasta el próximo vídeo.